Grabando. Muy buenos días, bienvenidos a todos al LLM, continuando con este ciclo de perfeccionamiento y modernización en compras públicas que ha preparado el profesor José Luis Lara, nuestro coordinador en la mención en Derecho Regulatorio, y que hoy va a conversar con ustedes a propósito del proyecto o preproyecto de ley que modifica la regulación de compras públicas. Para este efecto, el profesor Lara ha invitado y está con nosotros Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda. Francisco, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que son días de mucho ajetreo, como suele ocurrir, pero probablemente en estos días con mayor razón todavía en el ministerio, así que te agradecemos especialmente que te tomes unos minutos para poder conversar con nuestros profesores y nuestros alumnos sobre un tema de tanta importancia y que ha llevado a nuestro programa a preparar este ciclo de conversatorios en la materia. Así que bienvenido, Francisco, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Y va a comentar también el proyecto la profesora Carolina Helfman, que es profesora de nuestro programa. También le agradezco especialmente a Carolina, que siempre es de nuestros profesoras y profesores de los más disponibles, no tanto para dictar con mucha capacidad sus cursos, como para participar en los seminarios de casos y de graduación, y también nos colabora en estas instancias de diálogo y conversación. Y reiterar naturalmente el agradecimiento al equipo del LLM que hace posible que estemos conectados, aunque sea a la distancia, particularmente a Paulina, que trabaja en toda la coordinación, que como ustedes imaginarán, supone mucho más que estos minutos, viene con varios días, desde el trabajo de la convocatoria, la difusión, la preparación, en fin, todo lo que ellos suponen. Así que muchas gracias al equipo, particularmente a Paulina de Trinidad. Y José Luis, nada, volver a reiterarte el agradecimiento por haber preparado y por haber pensado en esta serie, en este ciclo de materias vinculadas con las compras públicas, que ha sido muy interesante y va a ser igualmente interesante hoy día, particularmente para la mención que tú también coordinas dentro del programa. Así que muchas gracias. Dejo a José Luis con la palabra y les aseguro que van a tener una jornada muy, muy interesante. Gracias de nuevo, Francisco, por compartir con nosotros. Muchas gracias, director, especialmente por todo el apoyo y el impulso que siempre nos ha entregado en este tipo de iniciativas que precisamente buscan vincular nuestro LLMUC con el mundo profesional, con este ciclo de conversaciones con el regulador, de perfeccionamiento de la contratación y las compras públicas. Como muy bien recordaba, comenzamos con una invitación cursada en el mes de septiembre al fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, quien presentó precisamente en este foro el estudio sobre el mercado de las compras públicas en Chile. Estudio que fue, por lo demás, muy bien recibido por el Ministerio de Hacienda, al punto que a poco andar iniciaron una consulta sobre este proyecto de ley que está en elaboración. Han habido algunas mesas de trabajo con especialistas, por lo tanto, qué mejor que hoy día poder avanzar en ello contando con quien probablemente ha sido los principales impulsores de esta reforma, que es ni más ni menos que su subsecretario, el subsecretario de Hacienda, que por lo demás también es exalumno de la facultad. Por lo tanto, con mucho gusto, subsecretario, poder contar esta mañana de día viernes contigo y también con toda la gente que nos acompaña hoy día. Veo magistrados, veo también gente del mundo de la contratación, funcionarios públicos, académicos, así que bueno, este momento de alegría y de celebración para las compras públicas. Adelante, subsecretario. Muchas gracias, José Luis. En primer lugar, saludar a Miguel Ángel Fernández, director del LLMUC. Por cierto, a ti, José Luis, y agradecerte la invitación. Te conozco ya hace muchos años, tengo una oportunidad en tiempos pasados de trabajar en algún estudio jurídico. Saludar, por cierto, a la profesora Carolina Helfman, y la verdad es que valorar el interés de todos los que están participando en este webinar, porque esto se constituye en una instancia muy importante y relevante para el Ministerio de Hacienda. ¿Y por qué? Porque nos permite, ante la presentación de un anteproyecto de ley, recibir los comentarios, las críticas, los temas que ustedes van a ver que quizás no están incorporados,
y que les parece importante que sean finalmente parte de este proyecto de ley. Estamos hablando de una ley que tiene ya 17 años, de un sistema de compras públicas que está a puertas de cumplir la mayoría de edad, y algunas palabras breves antes de pasar a la presentación. Nosotros, desde que asumimos el gobierno en marzo del año 2018, hemos querido cambiar el foco del punto de vista de la gestión de Chile Compra. Antes había un foco en las agendas multisectoriales, que es absolutamente legítimo, pero obedece a una visión del sistema de compras públicas. Y nosotros hemos pasado o intentado transitar a través de diversos cambios, no solamente cambio en el reglamento, este proyecto de ley, obviamente hubo un cambio en relación a la directora. Hemos enfocado nuestros esfuerzos en la eficiencia en las compras públicas. Y esto desde la perspectiva, obviamente, del Ministerio de Hacienda. Hay 3 principios que son básicos y que inspiran no solamente este proyecto de ley, sino que también los cambios a nivel de política pública y los cambios administrativos que hemos ido empujando y que empujaremos en el transcurso del tiempo que nos queda como gobierno. Queremos mayor competencia, queremos mayor transparencia y queremos mayor eficiencia en el gasto público. Y si bien es cierto reconocer el tremendo esfuerzo y trabajo que se ha venido desarrollando desde el año 2003 en Chile Compra, en la Dirección de Compra y Contratación Pública, nuestro diagnóstico, y esto es absolutamente debatible, pero por cierto obedece a una visión del Ministerio de Hacienda, a una visión en su momento del exministro Felipe Larraín, obviamente actualmente el ministro Ignacio Briones, de que necesitamos generar mayores espacios de eficiencia en el gasto público. Cuando hablamos de los 11.500 millones de dólares que están en juego, que este mercado de bienes y servicios que adquieren los 850 organismos públicos, es algo sumamente relevante para el Ministerio de Hacienda. Las políticas públicas con focos o con agendas multisectoriales, creemos nosotros que no corresponde realizarlas en el sistema de compras públicas. El principal principio tiene que ser la eficiencia. Y bien lo saben ustedes, estamos pasando por momentos muy complejos desde el punto de vista económico, de los recursos fiscales. No solamente desde octubre del año pasado hay una merma importante en la recaudación fiscal, sino que también lo que ha significado desde mediados de marzo esta pandemia global que estamos enfrentando. Y eso, obviamente, que nos exige a generar espacios de cambio respecto a la legislación actual. Cada peso tiene que ir dirigido y focalizado en las medidas de las distintas agendas en las cuales estamos empujando. Hay una agenda de reactivación sumamente importante, son 34.000 millones de dólares en una agencia de inversión pública para los próximos 2 años, y al mismo tiempo también estamos hoy día tramitando un presupuesto para el año 2021 de 73.234 millones de dólares. Para que tengan una idea de la dimensión desde el punto de vista numérico, porque uno dice son 11.500 millones de dólares, pero es difícil generar, ¿no es cierto?, alguna relación. Bueno, imaginen que el presupuesto total del sector público del próximo año debiera ser, si es que el Congreso así lo permite, 73.234 millones de dólares. Y son 11.500 aquellos que se gastan por parte de estas 850 entidades públicas en la compra de bienes y servicios que son obviamente fundamentales para el cumplimiento de los deberes de los distintos ministerios y de los distintos servicios. Hay otra cosa muy importante, de manera previa, estos casi unos minutos de infomerciales, para darles a conocer un poco lo que hemos estado trabajando nosotros en estos 2 años y medio. Hemos hecho cambios importantes en relación al tema de los convenios marcos, los nunca bien ponderados convenios marcos. Hemos disminuido su número, hemos reducido su duración, cosa muy relevante desde el punto de vista de la competencia y del ingreso. Queremos que sean más competitivos, y que también signifique que existan menos productos y más estandarizados. Esa ecuación completa, obviamente, que ha significado, por parte de las distintas entidades interesadas, muchos reclamos. Pero como Ministerio de Hacienda, si hay una misión que nosotros estamos ya acostumbrados a cumplir, es que la popularidad no se busca a través del gasto fiscal, sino que a través de la eficiencia y de la focalización de los recursos públicos. Recibimos, y esto no estoy cometiendo ninguna infidencia, es público conocimiento, muchísimas solicitudes de lobby respecto a las distintas empresas que hoy día están en algunos de los convenios marcos y que ya le hemos avisado que llegan a término dentro de un periodo razonable.
Y los alegatos son de la más variada índole, y ahí uno se da cuenta que efectivamente las razones que pueden ser muy atendibles desde la perspectiva de los proveedores, obviamente desde la perspectiva fiscal es un contrasentido y tenemos que realizar cambios, y cambios que efectivamente van a producir críticas, van a producir recriminaciones, pero que son absolutamente relevantes y fundamentales para darle una segunda etapa de modernización a Chile Compra. Desde el punto de vista de las licitaciones, hemos hecho un esfuerzo muy importante, y acá quiero destacar el papel de la directora actual, de Tania Perich, respecto a la creación y al desarrollo de una nueva plataforma para gestionar el proceso de licitación desde la data y no desde el PDF. Estábamos generando una cantidad de PDFs impresionante, y eso no conversaba con un adecuado análisis de la eficiencia y efectividad del sistema de compras públicas. También quisimos poner sobre la mesa una herramienta que muchos de ustedes seguramente conocen y que se refiere a la compra ágil. La compra ágil es una de las medidas anunciadas dentro del primer paquete de medidas económicas por el presidente Piñera y el ministro Ignacio Briones, de haber sido tipo 19-20 de marzo, si mal no recuerdo, y que permite finalmente hacer frente al 80% de las compras públicas. Son aquellas que tienen, ¿no es cierto?, un tope de 50 UTM, y que eso permite una cantidad relevante de pymes que participen sin mayor burocracia y sin ningún tipo de barrera en este proceso de compra ágil. Y al mismo tiempo estamos realizando cambios relevantes desde el punto de vista del desarrollo y la implementación de un nuevo modelo del registro de proveedores. Ya hemos comunicado, lo hemos hecho público respecto a los cambios que se vienen. Hoy día el registro de proveedores, como bien conocen ustedes, está bajo la administración de la Cámara de Comercio de Santiago. Eso va a cambiar en los próximos meses. Ya nos hemos puesto en contacto con ellos porque queremos generar importantes modernizaciones a este respecto. Perdón, compra ágil es hasta 30 UTM, me había equivocado ahí en relación a la cifra. También una cosa importante relativo a este instrumento: estamos flexibilizando el concepto de cotización respecto a las trabas que se habían generado desde la interpretación de la Contraloría General de la República. Y por otro lado, también estamos dando un énfasis muy importante a las compras coordinadas o conjuntas, que permiten ahorros muy relevantes desde la perspectiva de los recursos públicos. Y llegamos al tercer y último punto, para no aburrirlos con esta introducción, que es el proyecto de ley de modernización de compras públicas. Y este proyecto de ley nace directamente de un compromiso que adoptó el Ejecutivo durante la tramitación del presupuesto del año 2020, es decir, noviembre del año 2019, dentro de los protocolos de acuerdo que se firman con la oposición y también, por cierto, con los parlamentarios de gobierno. Se determinó que el Ejecutivo se comprometerá o se compromete a enviar un proyecto de ley, dice el documento firmado en esa oportunidad, a más tardar al 30 de abril del año 2020, que modernice la ley 19.886, reforzando los criterios de transparencia, competencia y ProPyme, así como ampliando la cobertura de la ley de compras a otras instituciones públicas. La primera advertencia que obviamente tengo que realizar es que no se cumplió con el plazo del 30 de abril por razones obvias. Desde, digamos, los primeros meses de este año, la urgencia y el trabajo estuvo en la pandemia global, porque nosotros no comenzamos trabajando el día 15 de marzo, ¿no es cierto?, o el día 3, cuando ya se conoce el primer caso de contagio, sino que bastante antes. Y no hemos demorado más del tiempo que salía establecido en este protocolo, con la única idea de generar una legislación muy potente y que también incluya la opinión tanto de los proveedores, así como de los organismos públicos involucrados en esta legislación, pero también en la ciudadanía. Hasta el día 23 de abril estuvo abierto en el sitio web del Ministerio de Hacienda un proceso de consulta. Son procesos de consulta ya normales a estos efectos, pero creíamos que era sumamente relevante porque recibimos permanentemente muchas críticas de la actual legislación, del actual diseño que obedece obviamente a un Chile distinto, un Chile del año 2003. Así que esos son básicamente los principales hechos, avances y enfoque que hemos querido nosotros establecer desde marzo del año 2018.
Vámonos ahora al proyecto de ley, que es obviamente algo que les interesa a ustedes sobremanera, entonces voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve la presentación. Perfecto, subsecretario. Me resultó por primera vez mágica porque... Duplicar pantalla. Aquí es donde siempre yo me confundo. Permiso. Sí, dale nomás. Se está viendo. Ahí, duplicar. Duplicar. Ah, ya. Ya. Muy bien. Bueno, eso es justamente la foto del anuncio del proyecto de ley. Ahí estamos con el ministro Ignacio Briones y con la directora de Chile Compras, Tania Perich. Esto es muy breve, ¿no es cierto? Esto es un sistema de compras públicas que en el fondo es un sistema coordinado desde el punto de vista de la adquisición de bienes y servicios para la administración del Estado. Acá me gustaría hacer una pequeña mención a lo que fue los cambios legislativos del año 2003. Y se produjeron muchos en distintos ámbitos, con una agenda muy potente de modernización y sobre todo de transparencia del sector público. Lo que pasaba antes del año 2003, desde el punto de vista de las compras públicas, era de una opacidad realmente impresentable en los tiempos que corren, y por eso es que se hizo necesario contar con un sistema que generara eficiencia, pero al mismo tiempo que pudiera dar garantías de transparencia y de eficiencia al gasto público. Tal como les decía, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de compras públicas? Y esta es la perspectiva que nosotros planteamos siempre desde el Ministerio de Hacienda, preocupado de los recursos fiscales que son de todos nosotros y no de un gobierno en particular. El monto transado, esta es la última fecha, hasta el último año, perdón, son 11.500 millones de dólares, una cantidad muy relevante, y de ellos 6.371 fueron transados por micro, pequeñas y medianas empresas. Se escucha mucho en distintas reuniones que nos toca sostener con representantes del mundo de las pymes, que ellos se sienten que tienen una participación pequeña, que se sienten excluidos de este sistema de compras de bienes y servicios por parte del Estado. Pero está bien, uno puede tener su propia opinión respecto a la sensación térmica de algunas pymes, pero otra cosa muy distinta es la opinión que se puede tener respecto a las cifras. Y las cifras son objetivas en sí mismas. Hay 6.371 millones de dólares transados por micro, pequeñas y medianas empresas de esos 11.500. ¿Cuántos proveedores hoy día están otorgando o poniendo a disposición del Estado bienes y servicios? 112.000, el 96% de ellos son MIPYMES. Número de organismos públicos compradores, 850. Y ahí ustedes tienen un desglose, digamos, relativo, ¿no es cierto?, del porcentaje del monto total transado por rubro. 13% servicios de construcción y mantenimiento, 9% medicamentos y productos farmacéuticos, equipamiento y servicios médicos un 7%, salud, servicios sanitarios y alimentación un 5%, servicios profesionales, administrativos, consultoría y gestión empresarial un 4%, entre otros, obviamente no está la lista completa. Y respecto al Tribunal de Contratación Pública, saludo si hay algún magistrado de este tribunal acá en este webinar, porque obviamente nos interesa su visión. Vienen cambios a este respecto que yo creo que, sin lugar a dudas, debieran ser, uno nunca sabe, bien recibidos por el Tribunal de Contratación. Son 393 las causas anuales, ¿no es cierto?, durante el año 2019, revisadas por este tribunal. Los quiero sacar un poquito del proyecto de ley, pero les planteo la situación que se ha dado en nuestro país desde el 15 de marzo, ya llevamos ya 8 meses, ¿no es cierto?, de pandemia. Y acá es muy relevante poder poner a disposición de la ciudadanía, de manera absolutamente transparente, este monto transado de casi 900.000 millones de pesos, con estas 53.997, 54.000, 55.000 órdenes de compra que se han emitido desde los diversos servicios públicos para efectos prácticos de hacer frente a la pandemia. Y nos hemos preocupado que a través de mercadopublico.cl exista la información y se ha ido mejorando, de modo tal de que la ciudadanía conozca en qué consiste el gasto público en una pandemia global como la que estamos enfrentando. Dentro de este contexto, tal como les señalé, el día 21 de abril habilitamos un portal llamado Compra Ágil que está focalizado en las pymes. Una de las mayores solicitudes del mundo de la pyme, ya en marzo, sabiendo que se venía una situación absolutamente incierta desde el punto de vista de la posibilidad de vender productos y, por cierto, de ofrecer servicios, era que se necesitaba generar nuevas herramientas o nuevos mercados, ¿no es cierto?, que permitieran a las pymes de manera ágil y de manera desburocratizada poder acceder
a ofertar sus productos. Y acá, en este sentido, nosotros creemos que Compra Ágil ha significado un avance en este sentido. Se refiere a las compras menores a 1.5 millones de pesos, 30 UTM, dije 50, estaba mal, son 30 UTM, las que representan ni más ni menos que el 80% del total de todas las transacciones y que tienen un valor anual del orden de los 800 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y estas son cifras al 26 de octubre, así que están bastante actualizadas. Ahí tenemos 36.500 millones de dólares transados con Compra Ágil, con 67.500 transacciones a través de este portal que está, lógicamente, dentro de mercado público. Vámonos a lo relevante, a lo que yo sé que ustedes están esperando, ¿no es cierto?, como alumnos, profesores del LLM de la Universidad Católica. ¿Cuál es el diagnóstico? Diagnóstico del sistema de compras públicas, porque obviamente dentro de la administración pública, de un ministerio que tiene la posibilidad de presentar una iniciativa legal, uno parte haciendo un diagnóstico de lo que se ha avanzado y sobre todo de las distintas instancias que se conformaron en su oportunidad y que fueron generando recomendaciones. Y esas recomendaciones, por cierto, que yo diría que una gran mayoría de ellas, no todas por cierto, pero una gran mayoría están consideradas en el proyecto de ley que esperamos presentar dentro de las próximas semanas. Estamos hablando de los insumos que generó la Comisión de Perfeccionamiento del Sistema de Compras Públicas por allá por el 2013. Hubo en 2015 un Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, que generó también ahí recomendaciones respecto al sistema de compras públicas. Hubo una mesa de trabajo entre el 15 y el 16 sobre la modificación de la ley de compras públicas, sin que diera, ¿no es cierto?, resultado una presentación de un proyecto de ley. Tenemos en 2018 la mesa de trabajo anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y también nosotros, es algo que realizamos, un trabajo permanente, nos basamos en las diversas mociones parlamentarias, es decir, los proyectos de ley que presentan los diputados o senadores, independiente que sean o no inconstitucionales, porque muchos de ellos irrogan gasto público, y obviamente nosotros tenemos a ese respecto la iniciativa exclusiva del gasto, establecida en nuestra Constitución, aunque, como bien saben ustedes, hay proyectos de ley que eso se considera bastante poco. Pues bien, bueno, nos hemos hecho el estudio de estos distintos boletines que salen ahí, 12.903, el 12.819, 11.580, 12.906, entre otras mociones parlamentarias. ¿Cuáles son las principales observaciones que desde el Ministerio de Hacienda nosotros hacemos al sistema de compras públicas ya entre el periodo 2018-2020? Primero, respecto al tema de la probidad y la transparencia. El sistema de compras públicas no obliga a transar, estos son hechos, facts, que queremos poner a disposición de ustedes para, por cierto, el debate. El sistema de compras públicas no obliga a transar a organismos fuera de la administración del Estado, ni tampoco los contratos de obras del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que obviamente, por su valor, son sumamente importantes y relevantes. No existe en el sistema de compras públicas información sobre la ejecución contractual, hemos insistido mucho en eso. Nos quedamos cojos desde el punto de vista de que una cosa es la adjudicación del contrato, el proveedor en cuestión, pero la ejecución contractual del mismo, que es algo que todas las empresas del mundo privado, por cierto, que realizan, que es fundamental para un proceso, ¿no es cierto?, de economía interna, bueno, eso no sucede en el Estado, lamentablemente. Ni tampoco existe información sobre la oportunidad de los pagos a los proveedores, que es una parte importante de la ejecución contractual, y que desde la Dirección de Presupuestos, que depende del Ministerio de Hacienda, se ha hecho un esfuerzo muy relevante de modo tal de centralizar el sistema de pago a proveedores en la Tesorería General de la República. De modo tal de que en un trabajo conjunto con la DIPRES y con las autorizaciones correspondientes, estamos en primer lugar apurando el pago a los proveedores, pero al mismo tiempo haciendo un análisis de los pagos. La descentralización desde el punto de vista del pago, uno podría decir, bueno, es más positivo porque efectivamente ante una menor cantidad de pagos va a generar un proceso más eficiente, pero sí queríamos nosotros tener la visión y el análisis respecto a los pagos y a las transferencias que cada uno de los servicios de la administración pública realiza. Y eso significa para nosotros no solamente un control de la billetera, sino que ir a las causas mismas de los distintos desembolsos de recursos. Hemos sido testigos de posibles hechos de corrupción en algunos municipios, ¿no es cierto? Por cierto que no en todos, debido a la discrecionalidad de la designación de ganadores. Y eso es algo respecto a lo cual nosotros queremos hacernos cargo. Desde el punto de vista de la eficiencia y sustentabilidad de las compras públicas,
Consideramos que los procedimientos de compra son muy rígidos. El artículo 5º, ¿no es cierto?, de la 19.886 lo determina específicamente. Creemos que hay que abrir ese abanico, sin lugar a duda. No son adecuados para adquirir algunos bienes, como vamos a comentar a continuación, como aquellos que incorporan innovación. La innovación está absolutamente fuera hoy día de las compras públicas. ¿Por qué? Porque este diseño obedece a una ley del año 2003, que ha sido modificada en algunos aspectos, pero que no se ha reestructurado con una visión ya más del siglo XXI. Y el sistema de compras públicas no permite el desarrollo de la economía circular entre los organismos de la administración del Estado. Ustedes dirán, bueno, esto es una cosa, digamos, que tiene poco efecto. El efecto económico que tiene el desarrollo de la economía circular significa, sin lugar a dudas, un efecto muy importante desde el punto de vista del uso de los recursos públicos y, por cierto, también de la sustentabilidad misma de los distintos productos y servicios. Yo quiero señalar que acá estamos haciendo una propuesta que puede parecer algo bastante básico, pero no menos importante, y que dice relación con las compras que realiza el Estado, de modo tal de que vamos a generar un sistema, tal como lo tiene el gobierno federal de Estados Unidos, para efectos prácticos de que los distintos organismos públicos pongan a disposición de las otras entidades distintos bienes que tienen en sus diversas bodegas y que hoy día están dadas de baja, digo bien, en su inventario. Y ahí hay una gran cantidad, se los digo porque es cosa de bajar, ¿no es cierto?, al -3, acá al subterráneo de Tatino 120, para ver la cantidad de cosas que se han ido acumulando en los casi 90 años que tiene este edificio. Desde el punto de vista del funcionamiento de Chile Compra, esto obviamente orientado a la dirección misma de contratación pública, creemos que no tiene o no cuenta con facultades vinculantes para organizar el sistema de compras públicas, y no puede suspender licitaciones aun cuando se detecten irregularidades. Entonces, nuevamente, parafraseando la discusión del CENAC, ¿no es cierto?, esa frase tan mañida que usaba tanto parlamentario de que estamos con un león sin dientes, bueno, acá pasa un poco algo similar. Creemos que la Dirección de Compra y Contratación Pública, o Chile Compra, necesita hoy día de facultades vinculantes para organizar de mucho mejor manera el sistema de compras públicas, y por cierto, una de esas herramientas es la suspensión de licitaciones en el caso de que se detecten irregularidades. Cuarto punto, obstáculos para una mayor participación de las pymes. Si bien es cierto, dentro de las primeras cifras que yo les di, las cifras son bastante decidoras desde el punto de vista de la participación de las pymes, sí creemos que todavía existen algunos obstáculos que impiden que diversos emprendimientos también sean oferentes de bienes y servicios al Estado. Hemos detectado una excesiva burocracia y una complejidad para participar de este sistema. No hay peor negocio para el mundo privado y para los emprendedores que el sector público cree sistemas que siempre van a ser complejos, que siempre van a necesitar, bueno, esto es un punto en beneficio de ustedes, ¿no es cierto?, de la ayuda, de la guía de un abogado. Pues bien, ya los tiempos son otros y queremos que no exista esta complejidad ni esta burocracia excesiva, sin perjuicio de que hay normas básicas que obviamente se tienen que incorporar. Y acá hay algo adicional respecto al pago. El pago se realiza cuando se entrega el producto y no cuando se emite la orden de compra. Nosotros queremos ir en esa dirección, de modo tal de que, de apurar obviamente y facilitar los flujos de dinero respecto al pago de bienes y servicios, dirigido principalmente al mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que necesitan de capital de manera urgente. Respecto al funcionamiento del Tribunal de Contratación Pública, hoy día, ¿no es cierto?, conoce solo ilegalidades ocurridas en el procedimiento de contratación, pero no en la ejecución, a propósito de lo que decíamos anteriormente. Vamos a considerar la ejecución del contrato como parte integrante también de las funciones del Tribunal de Contratación Pública. Y esto es una buena noticia para el Estado, porque a nosotros nos interesa desde el Ministerio de Hacienda que haya un control a ese respecto, pero sin lugar a duda también para los privados y los distintos oferentes de bienes y servicios. Las sentencias del tribunal, en muchos casos, carecen de efectos prácticos porque no suspenden, ahí me faltó una N, no suspenden la ejecución contractual y es complejo obtener, obviamente, indemnización de perjuicios. Vamos también analizando y abriendo esa perspectiva. No existe regulación, y esto es algo básico, y estamos ya en el año 2020 y casi nos da vergüenza, como Ministerio de Hacienda lo digo, ¿no? No existe regulación en la ley del procedimiento de tramitación electrónica, ni se incluye la conciliación. Así que también es parte de nuestras preocupaciones. Lo señaló José Luis Lara al comienzo.
Respecto al estudio que realizó la Fiscalía Nacional Económica, nosotros nos juntamos durante la primera semana, ya que se había anunciado este estudio por parte de la Fiscalía, y hemos colaborado en todo este proceso. Nos interesa mucho que la Fiscalía en sí tenga una opinión, haga un análisis técnico y, por cierto, también económico al sistema de compras públicas y, por cierto, desde el punto de vista de cómo vamos generando mayor competencia. Y las principales críticas son algunas de las que les muestro en esta lámina. Los planes de compra, los famosos planes de compra de las distintas instituciones públicas no son cumplidos por los distintos organismos de la administración del Estado. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo es posible eso? Eso sucede. Nosotros anualmente como Subsecretaría de Hacienda tenemos nuestro plan de compra y obviamente yo acá dedico buen tiempo ya en los meses finales, por cierto, incluso a fines del primer semestre, a analizarlo, a estudiarlo, a ver qué es lo que ha pasado, si hemos comprado más caro o más barato de lo que se suponía en cuestión. Y tampoco consideran la optimización de procedimientos de compra. Entonces estamos actualmente frente a la edad de piedra desde el punto de vista de los planes de compras públicas de cada uno de los 850 servicios públicos y falta mucho el punto de vista de la optimización. Así que muy de acuerdo con lo que establece la Fiscalía Nacional Económica a este respecto. Exceso de oferentes en convenios marcos y ausencia de criterios claros para adjudicar bienes. Respecto a lo primero, es como un poquito contraintuitivo, uno dice, bueno, pero mientras más oferentes mucho mejor, mayor competencia, pero sí sabemos bien que los precios que nosotros esperábamos, la competencia dentro de los convenios marcos, del punto de vista del precio de los productos o servicios, no ha sido tal. Y eso en la práctica hace que estamos estableciendo ciertos requisitos que van a permitir que haya una mayor competencia respecto a aquellos que lleguen al convenio marco. Competencia desde el punto de vista de precios. Entonces, desde el punto de vista de la administración pública, vamos a hacer cumplir el principio de mayor eficiencia del gasto público y no tener el absurdo que hoy día, si yo me quiero comprar, o más bien la institución, para no personalizarlo, la Subsecretaría de Hacienda necesita una mesa y 4 sillas para una sala de reunión. Resulta que si yo veo el mismo producto en algún falabella.cl, paris.cl, en fin, es más barato que comprarlo por convenio marco. Ausencia de control y fiscalización al cumplimiento de la ley de compras, también absolutamente de acuerdo, por cierto, con lo establecido en el estudio por la Fiscalía Nacional Económica. Excesiva discrecionalidad en la elección de tratos directos por la causal de proveedor único. También creemos nosotros que eso ha colaborado lamentablemente a la opacidad de este sistema, y ausencia de determinación de responsabilidades en la gestión de contratos. También nos hacemos cargo de ese punto. Ahí estamos con la directora Tania Perich. Eso fue el día viernes 18 de octubre del 2019 en la mañana. Así que por eso tengo tan clara la fecha de esa visita que hice. De hecho, lamentablemente fue víctima, ¿no es cierto?, las oficinas de Chile Compra, de incendios, en fin, ahí están en el edificio de la Cámara de Comercio de Santiago. Contenido del anteproyecto de ley de compras públicas, que entre paréntesis, luego del proceso de consultas públicas, también estamos abiertos, y esta instancia se la quiero agradecer a José Luis, por cierto, y a Miguel Ángel como director del LLM de la Universidad Católica, para también poder recibir, luego de esta charla, los comentarios que estimen convenientes. Nos importa mucho la opinión del mundo académico, nos importa mucho la opinión de los profesionales que hoy día están haciendo su magíster en Derecho, y especialmente en derecho regulatorio, obviamente, y que nos puedan ayudar a la tramitación. ¿Por qué? Porque hoy día enfrentamos un congreso sumamente difícil, complejo, y este es un proyecto que a nosotros nos surge y le vamos a poner la máxima velocidad y celeridad desde el punto de vista de la tramitación. Vámonos al punto número 1, probidad y transparencia en las compras públicas. Se amplía competencia de la ley de compras a todos los organismos del Estado bajo 3 categorías distintas, según su grado de autonomía y finalidad. En segundo lugar, algo que mencionamos hace un rato atrás, vamos a pasar a licitar a través del Sistema de Información de Compras Públicas los contratos de obra del MOP y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El Sistema de Compras Públicas contendrá información sobre ejecución contractual, plazos de pago y beneficiarios finales. Los municipios deberán adjudicar licitaciones siguiendo el principio de estricta sujeción a las bases, con un mayor control, esperamos nosotros, de la Contraloría General de la República. También vienen normas a ese respecto.
Cada procedimiento de contratación y ejecución contractual deberá tener designado a un funcionario responsable, que haya una persona clave en cada uno de los 850 organismos públicos, de modo tal de que deberá realizar una declaración de patrimonio e intereses, por cierto, y va a haber una persona en cuestión a quien yo le voy a poder preguntar y también responsabilizar respecto a los errores que se cometen y muchas veces las polémicas que uno ve en prensa respecto al sistema de compras públicas. Para participar de un procedimiento de contratación será obligatorio inscribirse en el registro de proveedores, cosa que también, tal como lo señalé, se vienen modificaciones a este respecto. También en la línea de la probidad y la transparencia se crea en la ley de compras un nuevo título que se denomina probidad y transparencia en las compras públicas, aplicable a todas las compras con recursos públicos cuyo contenido principal deberá registrarse toda interacción entre los proveedores y los compradores antes, durante y después del procedimiento de contratación y realizarse a través de los medios establecidos en el reglamento. Se prohibirá la adquisición de bienes o servicios de un organismo público a sus funcionarios, los parientes de estos y las sociedades en que participen como socios, accionistas o beneficiarios finales, una norma que obviamente la estábamos echando de menos. Se prohíbe privilegiar en las bases de licitación bienes o servicios determinados por sobre otros. Se agregan o se van a agregar como causales de exclusión del registro de proveedores la condena por delitos tributarios graves, incumplimiento grave de un contrato de prestación de servicios y los condenados por el delito de cohecho. Se establece que todas las exclusiones del registro de proveedores deben ser determinadas, por cierto, por un juez, previa solicitud expresa, considerando el bien jurídico vulnerado, la magnitud de la infracción, la reiteración de la conducta y la proporcionalidad del probable efecto económico que tendría la aplicación de la sanción. Segundo punto, desde la perspectiva de la eficiencia y la sustentabilidad. Se establece como objetivo de la contratación pública la satisfacción de las necesidades del organismo público, debiendo estos previo a iniciar un procedimiento de contratación determinar cuál es la necesidad que deben satisfacer y buscar si existen otros bienes o servicios en la administración que les permita satisfacerle. Este es un elemento muy relevante, de modo tal de que finalmente las compras públicas sean, ¿no es cierto?, la última etapa, el último recurso para efectos prácticos de hacer este gasto de recursos, en caso de que, obviamente, la necesidad pueda ser satisfecha a través de bienes o servicios que están en la misma administración que permitan satisfacerla. Para lo anterior se crean dos plataformas de economía circular, lo que les mencioné hace un rato atrás, una para el intercambio de bienes entre organismos de la administración del Estado y otra para optimizar el uso de espacios físicos, algo que ustedes considerarán bastante irrelevante, pero la cantidad, por ejemplo, de salones de reunión para diversos eventos que se arriendan a lo largo del año, ustedes dirán, bueno, respecto a 1, 2, 3 ministerios, quizás no es tanto, pero cuando son 850 las instituciones públicas, créanme que hay una gran cantidad de recursos a este respecto. Y tenemos capacidad instalada. Ahí hay que reconocer la labor que ha hecho a este respecto el Contralor, que pone a disposición sus salas de reunión para cualquier ministerio, ¿no es cierto?, y no ha posibilitado realizar seminarios en la época que obviamente se podía, sin gastos asociados. Se modifican las normas de administración de bienes muebles del Estado para fomentar la economía circular, la revalorización y el reciclaje, ya está dicho. Se establece como criterio a considerar en la base de licitación el ciclo completo de vida del bien y la sustentabilidad. Esto es un elemento muy interesante que estamos trabajando con la Corfo. Y se agregan a la ley de compras 4 nuevos procedimientos, ¿no?, de modo tal de que ya vamos entrando en detalle ahí al artículo 5º, que establece, ¿no es cierto?, la licitación pública, la licitación privada o contratación directa. Bueno, queremos avanzar hacia el acuerdo dinámico de compras, contrato para la innovación, diálogo competitivo y la subasta electrónica. Posterior a mi presentación y después de que la profesora Carolina Hellman nos haga sus comentarios, le voy a pedir a Santiago Orpiz que me acompañe y que es alumno de justamente del LLM, abogado del Ministerio de Hacienda, con quien estamos trabajando este proyecto, que nos pueda explicar someramente estos 4 nuevos procedimientos para que haya claridad al respecto de todos ustedes. Funcionamiento de Chile Compra, muy rápido para apurar un poquito el tiempo y no demorarme tanto. Se le permite dictar directivas con carácter vinculante, que obviamente hoy día no lo tiene, para los organismos de la administración del Estado, los 850. Se le permite suspender procedimientos de contratación de los organismos de la administración del Estado cuando existan indicios graves y calificados de infracciones a los títulos 3º, 4º y 5º de la Ley de Compras Públicas. Vamos a fortalecer el Observatorio de Compras Públicas, que creemos que requiere
un apalancamiento desde el punto de vista de su labor, de sus funciones y de la información que genera, dándole rango legal, y se va a permitir a Chile Compra crear contratos tipo, contratos modulares y cláusulas de común aplicación que tengan por objeto facilitar la elaboración y suscripción de los contratos. Creemos que es algo básico y fundamental, cierta estandarización a este respecto, cuando se puede utilizar, por cierto, que hoy día echamos de menos. 4. Obstáculos para una mayor participación de las pymes. Ya mencioné, estamos reconociendo entonces compra ágil como un procedimiento nuevo de compras simples. Se establece como facultad de Chile Compra promover la participación de las pymes en el sistema de compras públicas en coordinación con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que es el ministerio a cargo de las pymes y específicamente la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, y por cierto, la Corfo. Se incorporará en el sistema de compras públicas información sobre el pago de proveedores, muy importante, hoy día eso no existe. Queremos finalmente generar la presión necesaria para que las entidades públicas paguen dentro de los 30 días, salvo el sector salud, que obviamente tiene condiciones particulares. Se facilitará la incorporación en el sistema de compras públicas, evitando solicitudes de antecedentes que ya tenga el Estado. Esto lo ha dicho el presidente Piñera en algunas ocasiones. Es una política pública que tiene que estar no solamente en las compras públicas, sino que en todos los otros registros, todos los otros, campos de acción, por así llamarlo, donde se requiere por parte de los particulares la emisión de ciertos certificados, que dependen, por cierto, de oficinas públicas. Bueno, acá esto vamos a ahorrar el tiempo, los recursos que eso significa, de modo tal de que el mismo Estado los provee al servicio de compras públicas. Y se permite en casos calificados el pago contra una orden de compra. Esto también va a ayudar especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. 5. Funcionamiento del Tribunal de Contratación Pública. Vamos a ampliar, como ya les señalé, la competencia para conocer de acciones u omisiones ocurridas durante la ejecución contractual. Se incorpora una acción especial para demandar la indemnización de perjuicios que corresponda luego de una sentencia favorable del Tribunal de Compras Públicas a través de un juicio sumario ante los tribunales ordinarios, que era algo muy importante que no estaba considerado. Vamos a aumentar, buen anuncio para el juez, el magistrado que nos está participando de este webinar, de 3 a 6 se aumenta el número de jueces y vamos a eliminar los jueces suplentes. ¿Por qué? Porque obviamente la lógica es que si le estamos generando una mayor o ampliando su competencia, necesitamos más jueces, ¿no es cierto?, titulares en el Tribunal de Compras Públicas. Vamos a incorporar el llamado a la conciliación y a la tramitación electrónica en el procedimiento de reclamación ante el tribunal. Y desde el punto de vista de la administración, que antes estaba en Chile Compra, por distintos motivos, queremos profesionalizarla y se la vamos a transferir a la unidad administradora de los tribunales tributarios y aduaneros, que es la UATA, que está acá en el piso 5 de este edificio y que es uno de los organismos relacionados del Ministerio de Hacienda. Propuesta en relación a las observaciones de la Fiscalía. Acá hacemos eco y recogimos, ¿no es cierto?, algunas de las críticas ya mencionadas anteriormente. Estamos facultando a Chile Compra para limitar proveedores de convenios marco y establecer criterios objetivos de adjudicación, cosa que va a generar un impacto muy relevante desde el punto de vista de precios. Se fortalece o vamos a fortalecer el Plan Anual de Compras Públicas, que deberá crearse por resolución, debiendo incluir procedimientos de compra. Vamos a nombrar en cada organismo a un responsable, ¿no es cierto?, ya lo mencioné, y vamos a restringir la asignación de trato directo por la causal de existencia de un proveedor único de un bien o servicio, para cuando no exista otro bien o servicio susceptible de satisfacer la necesidad requerida. Eso es un elemento muy importante que va a tener que ser justificado en caso de que se utilice, ¿no es cierto?, esta causal de proveedor único de un bien o servicio. Y acá ya terminando, el proceso de consulta pública del anteproyecto, modernización a la ley de compras públicas. Ustedes pueden visitar el sitio web consultapublica.hacienda. No, me equivoqué, consulta.hacienda.cl. Consultahacienda.cl, ya lo estoy confundiendo demasiado. Consultahacienda.cl, ahí están los resultados. Muy breve, nosotros lo que quisimos en este proceso fue conocer las opiniones y sugerencias de los usuarios de este sistema, considerando a los proveedores, a los compradores y la ciudadanía, por ciento general, de tal forma de recogerlas en este proyecto que ingresará, tal como les señalé, próximamente al Congreso Nacional. Y hay 7 ejes fundamentales, que es mayor probidad de transparencia, aumentar la participación de las pymes, innovación y eficiencia en el uso de los recursos del Estado, economía circular en compras públicas, mejoras al Tribunal de Contratación, nuevas facultades para Chile Compras y mejoras en la planificación de las compras públicas. Hay algunos resultados muy breves, y con esto termino. Participaron 2.441 personas,
y el desglose son 1.666 proveedores, 598 compradores públicos y ciudadanos 177. Estuvo disponible la consulta hasta el 13 de octubre y el 23 del mismo mes a las 12 de la noche. Estadísticas generales, ahí está a nivel de las respuestas, ¿no es cierto? Promedios de edad, algunos datos estadísticos, pero esto ya quizás es más interesante. La caracterización de los proveedores. Acá tenemos el tamaño de los proveedores. Consideren que el 47.4% de los proveedores que participó en este proceso de consulta eran microempresarios. Y tenemos un 80.9% que no está actualmente en convenio marco versus un 19.1%, y a la derecha de la lámina ustedes ven el rubro, ¿no es cierto?, categorizado, equipamiento de diferentes rubros, consultoría, etcétera, etcétera, y sin datos 497. Caracterización de los proveedores, bueno, ahí es importante respecto a los que participaron, el nivel de ventas, por cierto, medicamentos se lleva una tajada muy importante de esta torta, ¿no es cierto?, en relación a los que participaron, a los proveedores que participaron de esta consulta pública, y pueden verlo en detalle. Yo voy a dejar esta presentación, se la voy a mandar, ¿no es cierto?, a José Luis para que la pueda, ¿no es cierto?, subir al sitio correspondiente. Perfecto. Así va a estar disponible. ¿Qué tan necesaria es una nueva ley de compras públicas? Que es una pregunta bien general, muy poco científica, pero que de alguna otra manera interpreta el sentir. Y bueno, la ciudadanía, de una escala del 1 al 7, un 6,3% le pone esta afirmación, donde la nota máxima es 7, ¿no es cierto? Un 6 los proveedores y los compradores un 5.5. Entonces uno ahí ve pequeñas diferencias, pero sí hay una, yo diría, una opinión mayoritaria de que es necesaria una profundización desde el punto de vista de la modernización de la ley 19.886. ¿Qué tan necesaria es una nueva ley? Acá están proveedores, convenio marco. Acá esto me lo voy a saltar porque micro, pequeño y mediana y gran empresa, ¿no es cierto? Todos con porcentajes bastante similares desde el punto de vista de esa pregunta que se realizó. Esto es más interesante. ¿Qué se debe conseguir con una nueva ley? Ustedes ven en la parte izquierda arriba, proveedores. Fundamental por un 41.36. Aumentar la transparencia del gasto público y una ejecución más eficiente. Lo mismo dicen los compradores y lo mismo la ciudadanía. Entonces ahí hay unanimidad respecto al elemento más relevante que se debe conseguir con una nueva ley, con una modificación importante y relevante como la que estamos planteando. Aumentemos la transparencia del gasto público y la ejecución, hagámosla, de los distintos contratos de manera más eficiente. Ahora, hay algunas diferencias respecto al segundo punto, ¿no es cierto? Con un 27.91, si yo le pregunto a los proveedores, ellos quieren evitar las compras a dedo, y los compradores, obviamente, que eso está en el último lugar con un 10.37, y en segundo lugar aparece mejorar la calidad de los proveedores. Entonces es una especie de recriminación cruzada. ¿Qué le dicen los compradores a los proveedores? Oiga, señor, por favor, mejore la calidad de modo tal de que exista más competencia. ¿Y qué le dicen los proveedores a los compradores, a los 850 organismos públicos? Bueno, por favor, evíteme las compras a dedo. En tercer lugar, ahí vemos también, se mantiene aumento de las posibilidades de vender al Estado un bien o servicio, y tenemos esa diferencia entre proveedores y compradores respecto al último punto. Y con la ciudadanía pasa algo muy similar a los proveedores, ¿no es cierto? Entonces ahí uno ve que hay una pequeña diferencia entre el tercero y el cuarto. Medidas relevadas para mejor funcionamiento del tribunal. Esto es lo que ha expresado, digamos, las distintas personas consultadas. Aumentar la cantidad de jueces, obviamente, desde el punto de vista de los proveedores, tienen, ¿no es cierto?, 207 menciones, pero sí 1070 actuar durante la ejecución de los contratos, ¿no? Y no solamente durante la ejecución. Eso yo lo que quería relevar. Y desde el punto de vista de los compradores también, coinciden en que es muy relevante que el tribunal pueda actuar durante la ejecución y no solamente durante la adjudicación. Para la ciudadanía también es relevante el segundo punto, y lo que marca con un 89, ¿no es cierto?, 89 menciones, obligar a que pasen 11 días hábiles entre la adjudicación de una licitación y la suscripción del contrato. Me sopla aquí Santiago Orpiz. Muchas gracias. Y acá, ya con esto me quedan dos láminas de las siguientes facultades para Chile Compra. ¿Cuáles creen impactarán de mejor manera en las compras públicas? Y sin lugar a duda, desde el punto de vista de los proveedores, y me hace total sentido, la suspensión de los procedimientos
de contratación cuando se descubren infracciones a la ley, ¿no es cierto? Cosa muy relevante. Los compradores obviamente tienen ahí una postura distinta por razones evidentes, ¿no es cierto? Y que es el caso que se pueda analizar con mayor detalle. Y por parte de la ciudadanía, coincide con los proveedores, nuevamente, es lógico, suspender los procedimientos de contratación cuando se descubran infracciones a la legislación. Esto es básicamente, y de manera muy breve, ¿no es cierto?, la presentación que les he querido hacer hoy día. Este es un proyecto de ley, tal como señalé, que se va a ingresar dentro de las próximas semanas al Congreso Nacional. Hoy día estamos enfocados en la ley de presupuesto del sector público hasta el día 30 de noviembre, que es el último día, y yo me imagino, haciendo un cálculo estimativo, que durante los primeros 15 días de diciembre vamos a ser capaces de ingresar con este proyecto. Ustedes saben que la legislatura termina el día 25 de enero, vamos a intentar tramitarlo con urgencia de discusión inmediata, y seguramente vamos a tener, ¿no es cierto?, un segundo trámite, o más bien el segundo trámite debiera comenzar en el mes de marzo. Mi cálculo estimativo es que durante la primera quincena de abril debiera ser ley de la República. Así que encantado de poder escuchar sus opiniones. Este es un ejercicio muy relevante para nosotros, con total libertad. Estamos acostumbrados en el gobierno a un altísimo nivel de crítica en el Congreso Nacional, así que créanme que cualquier crítica a este respecto va a ser bienvenida y no va a generar ningún tipo de polémica al respecto. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, subsecretario. Me parece que ha sido una presentación completísima y da cuenta de una decisión firme por parte del gobierno en avanzar en un perfeccionamiento y una modernización de las compras públicas. Y lo digo porque personalmente he tenido la oportunidad de ser invitado por distintas administraciones a conversar, discutir respecto al perfeccionamiento de las compras públicas, pero no se llegaba a puerto. Por eso felicito en la persona del subsecretario esta iniciativa. Yo sé que él lo ha empujado con mucha fuerza junto a Santiago, toda esta idea de cristalizar y materializar el proyecto este proyecto de ley sobre modernización de las compras. Además, ha habido todo un trabajo bien interesante de consulta ciudadana muy activa. Él indicó la cantidad de comentarios que han llegado, han habido mesas de trabajo y ellos siempre han estado muy dispuestos a colaborar desde el punto de vista de la academia también. Bien, ahora voy a dejar con ustedes a Carolina Helfman. Carolina es abogada de la Universidad Católica, es magíster en Derecho en la Universidad de Cambridge, es profesora de contratación pública en nuestro diplomado en compras, es profesora del LLM-UC y actualmente está cursando su doctorado en Derecho. Así que muy bienvenida también, Carolina, un gusto que hayas aceptado esta invitación para que en breves minutos nos puedas comentar cuáles son tus impresiones de un punto de vista académico más independiente respecto de este proyecto que nos ha anunciado el subsecretario de Hacienda. Hola a todos, gracias José Luis por la presentación. Voy a tratar de ser muy breve porque ya, bueno, hemos estado harto rato en el seminario, el subsecretario hizo una presentación muy completa. Yo voy a seguir un poco el mismo orden que hizo él, pero voy a ir agregando algunos comentarios y también voy a compartir mi pantalla. Porque además vi que también había muchas preguntas en el chat muy interesantes, así que ojalá dejemos tiempo suficiente para eso. Ya. Se ve perfecto. Perfecto. Entonces voy a partir con una consideración general primero antes de ir a los detalles que el mismo subsecretario ya nos relató. Sin duda, esta es una reforma relevante. Yo diría que la reforma más relevante que ha experimentado en sus 17 años la ley 19.886, y de ahí que es muy bienvenida. Yo creo que todos quienes estamos vinculados de una forma u otra al sistema de compras públicas la recibimos de muy buena manera. Sin embargo, no se trata de una reforma que perfeccione la figura del contrato administrativo, y de ahí que al menos yo tengo ciertos reparos. Me hubiera gustado también ver otras cosas en este proyecto de ley. Finalmente, creo que es un proyecto que continúa con la misma línea de la norma actualmente existente, es un proyecto que se
preocupa de mejorar la institucionalidad que existe actualmente, Chilecompras, el tribunal, de perfeccionar los mecanismos de contratación, perfeccionar la probidad, la transparencia, pero que no tiene una aspiración a hacerse cargo del contenido de los contratos, de las causales de término, de las modificaciones a los contratos, de las posibles indemnizaciones, suspensiones, invalidación, cesión, etc. Hay muchos temas que podrían estar incluidos si aspiráramos como ordenamiento a tener una ley de contrato y no una ley de procedimiento de contratación, que creo que es lo que principalmente incluye nuestra ley 19.886. Sin perjuicio de eso, por supuesto, como ya dije, es una norma interesante y yo voy a comentar estos tres temas de manera muy rápida. Probidad, transparencia, los cambios propuestos en relación con Chilecompra y finalmente el Tribunal de Compras Públicas. En relación con la probidad y la transparencia, en la información que se dio en la consulta pública se hablaba de las corporaciones municipales. Yo creo que el fenómeno es bastante más extenso que las corporaciones municipales, y también la consulta de alguna forma se hace cargo de esto, pero no con un foco tan claro, pero sí habla, y lo señaló también hoy día el subsecretario, habla de establecer estándares mínimos de probidad y transparencia para compras con recursos fiscales. Creo que el enfoque no debiesen ser los recursos fiscales o sea, no debiesen ser los recursos fiscales, sino que más bien debiese ser la entidad, y atender no solamente al hecho de que sea una entidad pública, sino que puede ser incluso un privado, pero que el patrimonio del mismo sea principalmente patrimonio público, la forma de la administración, las finalidades de la misma, otros criterios, no solamente que la compra sea hecha con recursos fiscales. Lo que sí encontré muy interesante de lo que dijo el subsecretario, y que creo que después nos podría, si alcanzamos a explicar un poco más, tenía que ver con esta distinción de tres categorías distintas en relación con la aplicación de la ley 19.886. Creo que podríamos ahondar un poco en eso, porque finalmente el ámbito de cobertura de la norma hoy día es sumamente importante. Y en relación con estas compras realizadas con recursos fiscales, hay algunos elementos que se agregan, que como pongo ahí en la lámina, algunos son más exigentes y hay otros cuyo alcance definitivamente no logra quedar claro. Quizás también el subsecretario nos puede ilustrar un poco más, pero hay una obligación de recabar información previo a cualquier procedimiento de contratación. Esa es una obligación que no se la pedimos ni siquiera a un órgano de la administración del Estado, y por lo tanto pretender que quien hace compras con recursos fiscales pero no tiene esta categoría realice esto parece ser muy exigente. Después se establece un canal reservado para recibir denuncias, pero no se señala quién sería el administrador de ese canal reservado y qué se hará con las denuncias, porque si no se podría terminar transformando en un lugar donde se depositen muchas quejas, pero que no se haga nada con las mismas, y eso obviamente no aporta mucho al sistema de compras públicas. Y lo último, acá puse solo 3 de los elementos, creo que habían 7 u 8. La inclusión del registro de proveedores en caso de condenas por incumplimientos contractuales. Incumplimiento contractual breve, lo puse ahí entre comillas, está textual de la información que se entregó en su momento. Bueno, siempre va a ser grave porque estamos pensando en la hipótesis del 1489 del Código Civil, y la jurisprudencia ha tendido siempre a considerar que son incumplimientos contractuales graves, pero excluir a alguien del registro de proveedores por un incumplimiento contractual grave, pareciera ser que podría ocurrir lo mismo que hemos visto en relación con las inhabilidades, y por lo tanto considerarse una norma no proporcional. Y lo otro, bueno, vamos a tener que ver quién determina en todo caso, porque algo mencionó el subsecretario respecto de que esa sea una sanción que se vaya aplicando caso a caso. Y hay que ver quién la va a aplicar. Y bueno, y lo otro, esto
podríamos hablar mucho del incumplimiento contractual, pero la verdad es que rara vez encontramos condenas por incumplimiento contractual grave respecto de los proveedores, porque cuando la administración está frente a un incumplimiento contractual, lo que hace es simplemente terminar el contrato y ejerce su potestad exorbitante, y no llegamos a una causa ante un tribunal de justicia, y por lo tanto no sé qué tanta operatividad tendría una causal como esa. Más bien parece un criterio de evaluación como si se han utilizado, que tiene que ver con el comportamiento de proveedores, pero no como una exclusión del registro de proveedores. Respecto al registro, señalaba el subsecretario que iba a ser obligatorio para participar en las licitaciones. Eso también es distinto a lo que habíamos visto en la consulta, porque antes se señalaba que iba a ser obligatorio para contratar. Y lo otro que se agrega es dar mayor información con el propósito de que sepamos quién es el beneficiario final y por lo tanto que no se puedan infringir, por ejemplo, normas de inhabilidad. Pero yo esto lo encuentro excesivamente formalista y bueno, la verdad es que esto igual va a ser complejo, aunque conozcamos toda la malla completa, igual podría haber cierta información que se oculte. Yo creo que también se debiese apuntar a regular o hacerse cargo de la idoneidad técnica y financiera. Hoy día el reglamento habla de que el registro de proveedores tiene que asegurar idoneidad técnica o financiera, o ese es su propósito, pero en la práctica ello no se logra. Entonces quizás podríamos apuntar a un mejoramiento, porque esos dos elementos sí efectivamente son muy importantes para la gestión de ciertos tipos de contratos. Y cuando hay infracciones, en el caso de lo que está pensando esta norma, que tiene que ver con quién es el beneficiario final, yo creo que se podría incluso establecer alguna presunción, porque no siempre toda la información va a estar disponible, y en ese sentido una presunción puede servir. Y sobre el sistema de información, ahí se agrega que, o se propone y que va a haber mayor información respecto de la ejecución. Pero yo tengo algunas dudas respecto de cuál va a ser el detalle de esa información, en qué plazos cada organismo va a tener que poner esa información a disposición del público, quién va a fiscalizar que esa información efectivamente esté a disposición, van a existir sanciones para los organismos que no pongan a disposición toda la información. O sea, ahí hay una serie de detalles que yo creo que no es suficiente con establecer que esta información tiene que estar disponible, sino que hay que detallar y establecer consecuencias en caso de que la misma no sea puesta a disposición. También comentó algo el subsecretario sobre el mundo municipal. Ciertamente hemos escuchado varios casos de corrupción en relación con las compras públicas, y ahí se señalaba en la consulta aumentar el control previo de parte de la Contraloría General de la República, y más bien es establecer el control previo, pero esa es una norma que está en la ley orgánica de municipalidades, así que me imagino que esa es la norma que se tendría que pensar en modificar para los efectos de establecer el control previo. Y lo otro que se hacía mucho énfasis tenía que ver con la estricta sujeción a las bases. Y yo coincido, o sea, dar cumplimiento a la estricta sujeción a las bases es un principio básico, pero muchas veces el problema no es el cumplimiento del principio de estricta sujeción, sino que más bien el problema está en las bases. Y de ahí que creo que es fundamental otorgarles mayores facultades a la dirección de compras, que son justamente las facultades que están acá. Que es esta última, esta es la que quería comentar en relación con la anterior. Creo que Chile Compras tiene que tener mayores facultades en relación con proponer contratos tipos, cláusulas de común aplicación. Incluso podría Chile Compra ser depositario de todas las bases, y por lo tanto ir realizando, como lo hace la Contraloría también, algunas auditorías muy parciales solamente, pero que permitan de alguna forma también ir verificando las bases, porque son las bases donde están los problemas y no en la estricta sujeción a las mismas. Y hay dos facultades más que se proponen en relación con la dirección de compras. Una, suspender los procedimientos de contratación. Yo creo que eso es sumamente complejo.
y no lo veo como el caso del CERNAC, la verdad, porque más bien en este supuesto lo que vamos a poner en riesgo la competencia del Tribunal de Contratación Pública. Entonces, yo creo que acá hay que pensar quizás, y por ahí el informe de la Fiscalía algo propone, es darle una acción especial a Chile Compras para ir al Tribunal de la Contratación Pública y podría perfectamente ir a pedir la suspensión, pero no que ella misma pueda decretar la suspensión. De lo contrario, vamos a tener dos entidades pudiendo decretar suspensiones y eso obviamente puede poner en riesgo el sistema. Y la última de las facultades que iba a comentar, que es la que está ahí al medio, tiene que ver con recibir reclamos, denuncias u observaciones. A mí esto al tiro yo les puse acá el pantallazo de la página, ¿no es cierto?, donde probablemente muchos de ustedes lo han utilizado, uno ingresa reclamos, pero nunca sabe qué son como una especie de reposición administrativa, pero que va dirigida a Chile Compra, uno no sabe cuáles son los efectos de la misma, no sabe cómo la misma se relaciona también con la eventual impugnación frente al Tribunal de Compras Públicas, y de ahí que también creo que hay que ser muy cuidadosos con las facultades que se les va a dar y con lograr un sistema armónico. No podemos duplicar facultades entre Chile Compras y el Tribunal de la Contratación Pública. Hay que lograr que cada uno de ellos tenga su ámbito de acción y en ese sentido la facultad de suspender y de recibir reclamos, denuncias y opciones tiene que ser compatible con el hecho de que queremos robustecer la institucionalidad del tribunal. Entonces no podrían replicarse esas facultades. Y por último, en relación con el tribunal, acá también podríamos hablar harto rato del tribunal, pero entiendo, José Luis, van a organizar un seminario especialmente destinado a lo mismo. Sí. Lo primero tiene que ver con aumentar la competencia, la ejecución contractual y cualquier procedimiento de contratación. Ya, sobre esto último, sobre la expresión cualquier procedimiento de contratación, esto justamente mantiene el problema, porque lo que hemos visto es que sobre todo esta discusión se ha dado en relación con los procedimientos de grandes compras, que son las compras sobre 1000 UTM en el caso de los convenios marco. Eso se ha interpretado que no es un procedimiento de contratación, entonces yo creo que hay que eliminar la expresión procedimiento de contratación y más bien cambiar o definirlo de manera expresa para abarcar todos estos nuevos procedimientos, o más que procedimientos, mecanismos que se van a incorporar a la ley 19.886. Y además de eso, creo que también hay otras cosas que deberían ser previstas. Habló el subsecretario también del tema de las indemnizaciones y entiendo que la lógica sería una sentencia favorable en el Tribunal de Contratación Pública, después voy a un tribunal civil para la determinación del monto de la indemnización y después voy a otro tribunal para obtengo, ¿no es cierto?, el cumplimiento de esa sentencia. Entonces, el camino es largo y yo creo que podríamos disminuirlo en la medida que esa facultad para determinar la indemnización también sea una facultad que le corresponda al Tribunal de Compras Públicas, de manera que después solamente se va a ir a un tribunal civil para efectos de obtener el cumplimiento de esa sentencia. Y lo otro que lo vi por ahí en las preguntas en el chat tiene que ver con las sanciones y las multas. Actualmente la ley 19.886 no contempla nada al respecto. Esto es uno de los temas que en la práctica mayor conflicto genera entre los proveedores y la administración. Y de ahí que hay que definir si va a ser el tribunal el que los va a aplicar, si va a haber alguna acción para reclamar los mismos, en qué casos se va a poder reclamar, en cuáles no se va a poder reclamar, y ciertamente si le vamos a dar competencia al Tribunal de Compras Públicas, creo que le tendríamos que dar también algunos indicios de cuáles son estos montos, de cuáles debiesen ser las sanciones, ciertos umbrales incluso, y lo mismo en el caso de la indemnización, y eso no es una originalidad, la verdad, es algo que si miramos la ley española, por ejemplo, está expresamente previsto.
Y por último, respecto a resguardar el derecho a reclamar y estos 11 días para suscribir el contrato, la verdad es que no sé si esto vaya a resolver el problema práctico que actualmente se da con las impugnaciones ante el tribunal. Creo que los derechos adquiridos igualmente se podrían configurar con la sola adjudicación, sin perjuicio de que la firma del contrato le da mayor fortaleza, pero muchas veces esos contratos son por necesidades urgentes de la administración, van a empezar a tener ejecución inmediata incluso antes de la firma y podría afectarse, por lo tanto, incluso el desenvolvimiento de esa administración. Creo que lo que hay que fortalecer no es el momento de la firma del contrato, sino que es la facultad de suspender que tiene el tribunal. Y yo creo que ahí debiesen haber algunas hipótesis previstas de manera expresa en la ley 19.886. Y con sanciones eventualmente en caso de que alguien presente alguna acción que después no tenga fundamento, porque eso también podría ocurrir, querer detener una licitación, por ejemplo, porque soy el proveedor actual. Bueno, eso debiese tener alguna sanción también expresamente prevista. Y en definitiva creo que se trata de una forma muy interesante. Estamos todos ansiosos de poder ver el texto que ingrese al Congreso y ojalá podamos aspirar a incorporar ciertas cosas, a darle mayor contenido sustantivo. Lo dijo bien el subsecretario, es una norma que tiene más de 17 años y por lo tanto ojalá sea una reforma que efectivamente nos permita tener un sistema que funcione de manera debida en los próximos 17 o quizás más años. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por los comentarios, las contribuciones respecto de estas ideas generales que se han planteado acá, porque efectivamente todavía no hemos tenido a esta altura, diríamos, la dicha de ver el wording, el parafraseo de cada uno de los artículos, que al final es tremendamente interesante. Antes de partir con las preguntas, porque nos han llegado, hemos tenido más de 100 personas conectadas en esta reunión, me gustaría, tomando la palabra del subsecretario, escuchar a Santiago Orpiz, que entiendo que nos iba a precisar un punto. Así es, estimado José Luis, primero agradecer el completo análisis que hace la profesora Carolina Hefman. Hemos estado también acá con el equipo siguiendo los comentarios, y agradecer a cada uno de ustedes. La verdad es que cuando uno pone sobre la mesa una solución legislativa, es absolutamente imposible abarcar todo y cada una de las áreas que uno quisiera que estuviesen ahí. No solamente por la oportunidad desde el punto de vista legislativo, sino que también por las urgencias y la necesidad, por sobre todas las cosas, de que sea un proyecto de ley que se apruebe en un corto plazo. Sí. Soy especialmente contrario a aquellos proyectos de ley que terminan siendo unas verdaderas enciclopedias, porque eso lo único que hacen es entorpecer su tramitación. Acá hay que ir a lo fundamental, a lo relevante, y sin lugar a dudas que vamos a dar un paso importante en esa línea. Y como ejecutivo siempre estamos, y en ese sentido somos especialmente abiertos a los comentarios, a las críticas y, por cierto, las mejoras que se pueden hacer. Hay muchos puntos y dudas que expuso Carolina. Yo le voy a pedir a Santiago Orpiz, que forma parte del equipo de abogados que está trabajando en este tema, y él está de cabeza en esto, y también me alegro que sea alumno del LLM, así que es parte de la familia de Derecho C, que pueda tomar alguna de las consideraciones que ha planteado Carolina, pero sin perjuicio de ello, obviamente tomamos nota, y así como también de las preguntas que veo en el chat, vamos a hacer un trabajo interno de análisis respecto a esta información, pero sobre todo agradecer la crítica y constructiva, que eso es lo más fundamental e importante en una etapa prelegislativa. Y desde ya, José Luis, pedirte derechamente que me puedas invitar para las próximas semanas, de modo tal de que apenas esté presentado el proyecto de ley, poder tener la oportunidad de conversarlo nuevamente con ustedes. Absolutamente, absolutamente. Van a aparecer, y hay otros que obviamente vamos a tener la justificación, con la cual no se incluyó, pero sí creo que es relevante para que este ciclo de conferencias, de webinars que están ustedes teniendo, tenga algún tipo de ruta lógica, porque si no nos juntamos después de que se presente el proyecto,
queda trunco. Una cosa es el trabajo prelegislativo, que acá lo Sí. practicamos permanentemente, y otra cosa distinta es cuando ya el proyecto está presentado, porque uno fija un marco de acción específico respecto a la modificación que estamos presentando. Así que dejo con usted el cargo de la gran mayoría de los comentarios presentados por la profesora Carolina Helfman a Santiago. Santiago. Mucho gusto, Santiago. Es motivo también de un tremendo orgullo y alegría poder contar con un alumno del LLM, abogado, que ha trabajado intensamente en este proyecto junto con el subsecretario, que nos pueda acompañar unos minutos a propósito de estas observaciones de la profesora Helfman también en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, José Luis, por las palabras y por la invitación. Lo primero, respecto de lo que dijo el subsecretario durante la presentación, comentarle un poco más de qué se tratan los nuevos procedimientos de contratación que queremos proponer. Principalmente son 4: el acuerdo dinámico de compras, el contrato para la innovación, el diálogo competitivo y la subasta electrónica. El primer procedimiento es el acuerdo dinámico de compras. ¿Cuál es la génesis de este tipo de procedimiento? Hoy día el convenio marco es lo que nosotros llamamos una licitación en 2 partes, porque primero se compite por entrar al convenio y después en teoría existe una competencia por ser el proveedor designado. Entonces, el problema es que el convenio marco cierra un determinado mercado por un tiempo, y eso es lo que en teoría le asegura a los proveedores una cierta demanda. Pero existen algunos servicios tecnológicos dentro del Estado que tienen una evolución muy dinámica en el tiempo. Entonces, cerrar un mercado no es adecuado. Entonces, estamos pensando, por ejemplo, en cosas como los servicios cloud, por ejemplo, y otras cosas parecidas. Entonces, el acuerdo dinámico de compras, ¿qué es lo que va a hacer? No va a haber una licitación por la entrada, sino que va a haber un acuerdo entre la dirección de compras y un determinado proveedor dentro de un mercado para poder ingresar a un catálogo electrónico. Y entonces todos los proveedores que estén dentro de ese catálogo electrónico Parece que se nos quedó congelado. Y mudo porque no se escucha. Sí, no se escucha. A ver, vamos a ver qué pudo haber pasado ahí. ¿Santiago? Santiago, te perdimos unos minutos. A ver, Santiago, ¿me escuchas bien? Ahí yo sí te escucho. Ahí sí, ahí Ya. sí. Entonces, como yo te decía, por ejemplo, en los servicios cloud, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que cuando Chile Compra va a llegar a un acuerdo con un proveedor de servicios cloud y va a entrar un catálogo electrónico. Entonces, en el Estado solamente se van a poder comprar servicios cloud que estén dentro de ese catálogo. Pero eso no va a tener no va a estar cerrado ese mercado por un plazo ni va a haber como una licitación. Entonces, eso va a permitir que ciertos servicios tecnológicos, digamos que son complejos de adquirir por ciertos organismos, puede evitarse hacer una licitación, pero sin cerrar el mercado por un tiempo, dado la evolución dinámica que tienen algunos servicios. Después, respecto del contrato para la innovación y el diálogo competitivo, para este tipo de contratos nos basamos en las directivas de contratación de la Unión Europea del año 2004 y del año 2014. ¿Cuál es la filosofía detrás de este tipo de contrato? Es incorporar a los proveedores en la determinación de la solución más adecuada para satisfacer una necesidad pública. Entonces, en el contrato para la innovación es un procedimiento que lo que busca, es un procedimiento de contratación que lo que busca es satisfacer necesidades respecto de las cuales no existen productos, servicios u obras adecuadas o disponibles en el mercado. Por ejemplo, en Inglaterra se usaba esto, por ejemplo, en un hospital querían instalar un servicio de entretenimiento para niños con enfermedades terminales, por ejemplo. Eso es algo que en el mercado quizás no existe. Entonces, ¿cómo hacemos para que alguien lo cree? Entonces, a través de este procedimiento, primero se llama a los proveedores, se les explica cuál es la necesidad que existe y después dentro de la misma base se van estableciendo,
distintas fases en las que los proveedores pueden ir presentando prototipos que incluso pueden ser pagados por el Estado hasta que el Estado dice, bueno, esta es la necesidad final, o sea, esto es finalmente lo que yo necesito y todos compiten por adjudicárselo. Y el diálogo competitivo es, o sea, y en esto lo relevante es que además permite de alguna forma resguardar los derechos de propiedad de los que vayan creando las distintas soluciones. El diálogo competitivo es similar porque acá también el Estado lo que hace es llamar a los proveedores para que presenten propuestas para satisfacer una determinada necesidad, y una vez que se presentan las propuestas también el Estado determina cuál es la solución óptima y es una licitación de la que todos pueden participar. Y finalmente la subasta electrónica es un procedimiento a través del cual después de una etapa de precalificación, digamos que podría ser por una persona, digamos, se realiza una evaluación técnica a través de un mecanismo de evaluación automatizado. Creemos que esto es un procedimiento que debiera tener bastante aplicación en el futuro, es decir, que no terminen siendo personas las que asignen el contrato más conveniente, sino que en cierto tipo de bienes que digamos que se puede hacer a través de inteligencia artificial. O sea, estamos pensando que esto pueda tener una aplicación al mediano o largo plazo. Y finalmente, en la norma se incorpora la posibilidad de que, por la vía del reglamento y previa opinión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se puedan ir creando procedimientos de compra especiales, digamos, para satisfacer distintos tipos de necesidades o para adquirir cierto tipo de bienes. Eso con respecto de los procedimientos. Y un poco respecto de las preguntas o las observaciones que hizo Carolina, lo primero respecto de la ampliación de la competencia de los órganos adscritos a la ley de compras públicas, nosotros, digamos, se lo voy a presentar de la manera lo más simple posible. Nosotros hemos dividido los órganos del Estado, digamos, bajo 4 categorías. Y su participación en las normas de compras públicas bajo 4 temas. En primer lugar, los órganos de la administración del Estado, a excepción de las empresas públicas, la idea es que obviamente ellos estén obligados a transar a través del sistema de compras públicas, deban cumplir las normas sustanciales de la ley de compras. A eso nos referimos, por ejemplo, con cuándo hay que hacer cuándo hay que usar un determinado procedimiento, cómo usar un procedimiento, cumplir con las normas de probidad y transparencia de la ley de compras públicas y resolver los conflictos ante el Tribunal de Compras Públicas. Eso, digamos, no hay mayor novedad. Hoy día los órganos de la administración, a excepción de las empresas públicas, deben cumplir con esto. Después, una segunda categoría son las corporaciones municipales y las fundaciones del Estado. También queremos que cumplan con estos 4 criterios. Después, un tercer grupo de organismos son los organismos con autonomía constitucional. Nosotros creemos que en virtud del principio de separación de poderes, nosotros no podemos obligar a los organismos a transar a través del sistema de compras públicas que dirige la Dirección de Compras y Contratación Pública, porque obviamente es un órgano que es del Poder Ejecutivo. Pero sí creemos que ellos tienen que van a tener que cumplir con las normas sustanciales de la ley de compras públicas, en el sentido obviamente de establecer bien de los procedimientos, los rangos, o sea, todo lo que es la norma sustantiva de la ley van a tener que cumplirlo. También van a tener que cumplir con el título de la ley sobre probidad y transparencia y resolver sus conflictos respecto de la normativa de compras ante el Tribunal de Contratación Pública, porque este es un organismo jurisdiccional independiente. Y una cuarta categoría son las empresas públicas creadas por ley, las empresas en que el Estado tenga más de un 50% de participación. En ellas, la idea es que sea voluntario. Bueno, los órganos con autonomía constitucional, la idea es que ellos puedan voluntariamente adscribir al sistema de compras públicas, tal como desde el año 2007 hay algunos que se incorporan a través de una glosa en la ley de presupuesto. La idea es que eso se mantenga, y si quieren adscribir al sistema de compras públicas que dirige Chile Compra, puedan hacerlo, y si no, ellos pueden, digamos, crear sus propios sistemas de compras públicas, pero con la obligación de informar de todos los procedimientos bajo el formato que determine Chile Compra a la dirección de Chile Compra, para que también puedan ser subidos a mercado público.
Y las empresas públicas creadas por ley, la idea es que también, si ellas quieren, puedan adscribir voluntariamente al sistema de compras que dirige la Dirección de Compras Públicas. También, si quieren adscribir voluntariamente a las normas de la ley 19.886, las normas sustantivas, puedan hacerlo. Lo que sí van a tener que regirse obligatoriamente con las normas por el título de probidad y transparencia que se establezca en la ley, con obviamente, nosotros hemos conversado esto con el sistema de empresas públicas y obviamente con las salvedades que ellos nos han establecido en ciertos casos particulares, y la idea es que sus conflictos respecto de las compras que realicen los puedan resolver ante los tribunales civiles como el resto de las empresas. Eso sería respecto de la forma como hemos pensado ampliar la competencia de la ley de compras. Y después, respecto de otros temas particulares, por ejemplo, respecto de las compras municipales, nos señalan que el problema está en las bases. Justamente una de las facultades que le estamos dando a Chile Compra es la posibilidad de establecer contratos tipo, cláusulas tipo y distintas herramientas para poder ir uniformando los procedimientos, las bases de contratación, y eso combinado con la posibilidad de Chile Compra de además emitir actos administrativos que sean vinculantes para los organismos que formen parte del sistema. Respecto de la suspensión de procedimientos de contratación y no duplicar facultades entre el tribunal y la dirección de compra y contratación, acá la idea no es duplicar facultades, sino que sean formen parte como de un mismo sistema. Entonces, lo que estamos pensando es que primero, el procedimiento sería que cuando Chile Compra detecta alguna infracción grave en un procedimiento de contratación, primero obviamente va a oficiar al organismo en cuestión para que el organismo pueda contestar, digamos, dar su respuesta respecto a la irregularidad que se ha detectado. Si Chile Compra considera que la respuesta es satisfactoria, obviamente el procedimiento sigue su curso. Si es que Chile Compra considera que la respuesta no es satisfactoria y considera que existe indicios de una infracción grave y calificada, la idea es que pueda suspender el procedimiento de contratación, pero eso, la idea es que se genere a partir de eso la posibilidad de que el organismo al que se le suspendió el procedimiento pueda reclamar ante el Tribunal de Contratación Pública respecto de esa suspensión. Entonces ahí finalmente va a ser el Tribunal de Contratación el que va a decidir si es que la suspensión la suspensión que dictó la Dirección de Compras Públicas fue adecuada o no fue adecuada. Entonces, la idea justamente no es duplicar, sino que es justamente agilizar los procedimientos y permitir una adecuada interacción entre la Dirección de Compras Públicas y el tribunal. Respecto de la recepción de reclamos de terceros, esto está un poco vinculado con la respuesta que di anteriormente. La idea es que la recepción de reclamos de parte de terceros, vamos a abrir un canal de denuncia pública y un canal de denuncia anónima. La idea es que esos puedan ser insumos que, en primer lugar, que tenga la dirección pública y con los cuales, primero, la dirección oficie al organismo público respectivo para que dé una respuesta al solicitante, y obviamente si es que en base a esa información y en base a esa respuesta Chile Compra observa que existen indicios graves y calificados de una infracción a las normas de la ley de compras, pueda eventualmente suspender el procedimiento y operar de la forma que les comenté actualmente. Respecto del aumento de la competencia, o sea, estoy de acuerdo con los comentarios que se dice acá. La idea es incorporar todos los tipos de procedimiento de compra, digamos, incluso las grandes compras. Claro, hay un tema conceptual que hay que ver bien cómo queda en la ley para que no quede excluido ningún tipo de procedimiento, pero estamos de acuerdo que acá la idea es que el tribunal pueda conocer respecto de cualquier infracción que se produzca en un proceso o procedimiento de compra. Respecto de las indemnizaciones, acá la idea, lo que hemos pensado simplemente es ampliar la competencia del Tribunal de Compra hacia las acciones ilegales o arbitrarias cometidas durante un procedimiento de ejecución contractual. No queremos interferir en ningún caso con las acciones administrativas propias de la ley 19.880 respecto de
de las sanciones, sino que simplemente es aumentar la competencia hacia las acciones ilegales o arbitrarias cometidas durante el procedimiento de ejecución contractual, y por lo tanto, en ese sentido, hasta ahora no estamos pensando que las sanciones y las multas, salvo que hayan sido cometidas, salvo que sean obviamente ilícitas, estén bajo la competencia del tribunal. Respecto de resguardar el derecho a reclamar el tema de los 11 días, esto también es un elemento que ha sido incorporado a la legislación europea y nos parece súper relevante incorporarle, porque uno de los problemas que nosotros hemos visto hoy es que muchas veces el Tribunal de Compras dicta una sentencia favorable a un proveedor, pero como ya se firmó el contrato, digamos, no tiene efecto, y de hecho una de las prácticas que se nos ha comentado que se producen es que muchas veces cuando un organismo público es demandado ante el tribunal, lo que hace es apurar la suscripción del contrato para que al final la sentencia del tribunal no va a producir efecto. Entonces acá la idea es establecer 11 días para que en ese periodo de latencia cualquiera que tenga un reclamo respecto a un procedimiento de contratación pueda reclamar y el Tribunal de Compras Públicas tenga facultades para suspender el procedimiento, y si es necesario establecer expresamente una norma en virtud de la cual se diga que en ese periodo de latencia una suspensión de parte del tribunal del procedimiento impide que se inicie la ejecución del contrato, digamos, lo vamos a hacer, porque ese es el objetivo de esta norma, al final resguardar los derechos de los proveedores para poder reclamar y que al final no exista esta carrera como por suscribir el contrato o empezar los actos de ejecución del contrato burlando un poco alguna infracción que se haya cometido durante el procedimiento de contratación. Eso son principalmente las respuestas. Perfecto, perfecto, Santiago. Agradecemos tu exposición, el planteamiento del subsecretario, por cierto, la profesora Helfman. Reproducir completamente acá, se las vamos a enviar al Ministerio de Hacienda. Tenemos varios comentarios también en el chat, tal vez hay una o dos que son interesantes. También tomo la voluntad del subsecretario de participar en un seminario una vez que ingrese el proyecto. Seguramente en 1 o 2 semanas más vamos a tener un nuevo capítulo texto, con un articulado que hayamos podido ver, en fin. Y en ese sentido, a mí me gustaría solo una pregunta formularles, ya sea al subsecretario o a Santiago, si es que el subsecretario ha tenido que asumir otra actividad. Dice relación con cómo ven la tramitación en el Congreso. El subsecretario ha sido muy optimista, lo que me parece muy bien, en orden a que hay una tramitación expedita. Y eso a veces, como bien dicen, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y hay ciertas batallas de la tramitación en un contexto de bastante movimiento legislativo, en un contexto de que vamos a tener aporta a una convención constitucional, a que seguramente el gobierno va a dar urgencia a varios proyectos. Él plantea un plazo ideal de tener esto en el mes de abril, con discusiones inmediatas, tratar de ingresar en el mes de diciembre. ¿Cómo ve esta agenda legislativa en un proyecto que es extremadamente importante como este, pero que a veces las prioridades políticas y el fragor de la discusión en esas comisiones que también conoce el subsecretario podrían eventualmente retrasar un poco la tramitación?
Sí, muy buena tu pregunta. A Santiago por la pregunta específica. Y entre paréntesis agregar lo siguiente. Nos interesa mucho poder procesar todas las preguntas que se han hecho en este chat, los comentarios adicionales que quieran hacernos llegar. Así que pongo a disposición el correo de Santiago, orpis@hacienda.cl, de modo tal de que puedan enviar sus comentarios a la presentación que hemos hecho, las preguntas adicionales que no han podido ser respondidas y, por cierto, algunos de los elementos expuestos por la profesora Carolina Gelfman. A ver, la realidad legislativa que tenemos hoy día, obviamente, José Luis, estoy de acuerdo contigo, es sumamente compleja. Pero hay un punto y que lo diferencia de cualquier iniciativa que el Ejecutivo haya podido presentar o presente en los próximos meses. Que esto forma parte de un acuerdo, de un marco de entendimiento de la ley de presupuesto del 2020, por lo tanto fue, tal como les dije, con un comienzo acordado en el mes de noviembre del 2019 y tenía fecha de presentación el 30 de abril. Por las razones conocidas, estamos entrando ahora en diciembre. Y hay una necesidad porque trabajemos en una modernización del sistema de compras públicas, primero por lo que significa desde el punto de vista de los recursos fiscales, esos son 11.500 millones de dólares, o sea, estamos hablando de la modernización de una política pública absolutamente urgente, en circunstancias que obviamente estamos ante una situación fiscal muy compleja y muy difícil. Sumado al hecho de que efectivamente es parte del acuerdo que alcanzamos con la oposición. Entonces, cuando está a la disposición del Ejecutivo y el compromiso, por cierto, de presentar este proyecto, y está priorizado dentro de los más de 20 puntos de este marco de entendimiento del 11 de noviembre del año 2019, obviamente que los tiempos de tramitación van a ser más reducidos. Distinto sería el caso si es que no hubiésemos, primero, socializado este proyecto, segundo, que no hubiésemos hecho la consulta pública, tercero, que no hubiese estado dentro de este marco de acuerdo. Así que no es que esté muy optimista, sino que creo razonable en los tiempos que estamos calculando. Espero no equivocarme y bueno, obviamente es responsabilidad nuestra el hecho de apurar la tramitación con la urgencia necesaria. Este es un proyecto que solamente pasa por la Comisión de Hacienda, tanto de la Cámara como del Senado, y eso facilita su tramitación. Así que no me cabe la menor duda que vamos a iniciar un proceso de negociación, una vez presentado el proyecto, con la oposición, seguramente hay algunos puntos que no están considerados, que vamos a generar los espacios suficientes y necesarios para que así sea, y eso va a permitir la celeridad del proyecto. Así que desde ya les pido a ustedes, muchos seguramente escriben columnas en medios de prensa, en fin, a los académicos que nos ayuden, llamando la atención de la relevancia que tiene esta discusión, por muy técnica y por muy jurídica que parezca. Perfecto. Muchísimas gracias, subsecretario. Yo creo que nos extendimos un poco precisamente dada la importancia del tema. Hemos tenido más de 100 asistentes una mañana, un día viernes. Yo creo que es una cantidad bastante notable, ¿ya? Yo agradezco enormemente la asistencia de alumnos de pregrado de Derecho Administrativo de la Universidad Católica. Agradezco la asistencia de alumnos del programa LLM, de sus cursos de contratación pública, del diplomado, del curso iberoamericano de compras públicas. Tenemos profesores colombianos, profesores españoles, centroamericanos, en fin, he visto a varios acá conectados. Por cierto, a muchos funcionarios públicos que en definitiva son quienes le dan vida a las compras públicas, representantes de los proveedores. Vemos algunos ahí y les mando los saludos de los servicios públicos, en fin. Por lo tanto, yo creo que la actividad ha sido extraordinaria. Agradezco enormemente a Carolina por habernos acompañado y habernos efectuado comentarios, todos constructivos, al subsecretario, por cierto, a Santiago, en fin, y no queda más que nuevamente agradecer la disposición. Haremos una sesión de cierre, subsecretario, en que ya nos ha aceptado formalmente cuando el proyecto ingrese, en que vamos a discutir sobre el articulado. Los proyectos siempre se pueden mejorar, perfeccionar, a efecto de tener una mejor política pública que finalmente redunde en beneficio no solo de la administración del Estado, sino de todos los chilenos, que es precisamente lo que buscamos y contribuir desde este foro del LLM-UC. Bueno, no me queda más que agradecer y dejarlos cordialmente invitados a una próxima sesión de este foro de perfeccionamiento de las compras públicas, seguramente en 2 semanas más,
en un horario similar, analizando el Tribunal de Contratación. Así que muchas gracias, subsecretario, muchas gracias, Carolina, y un gran y afectuoso saludo a todos ustedes. Gracias, José Luis. Saludos a todos. Y me hemos autoinvitado para la semana del 21 de diciembre, José Luis. ¿Ah? Quedó agendado ya, Gracias. quedó agendado. Agendado, agendado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Enviaremos al Ministerio todas las preguntas, son alrededor de 200, a efecto de que ellos también las puedan procesar y las puedan incorporar dentro de todo el tremendo trabajo que han hecho desde el punto de vista de sociabilizar este proyecto. Que estén bien. Muy bien. Gracias. Adiós.